Y bueno, vamos a empezar hablando de, en esta mañana, de lo que es el duelo. Y lo vamos a aterrizar en el escenario de lo que es la pareja, ¿vale? Voy a compartir con ustedes esta presentación que tengo por aquí para que ustedes y yo podamos conocer un poquitico. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana y nos damos de largo, ¿vale? Porque precisamente pues tengo esos compromisos también. La próxima semana en Colombia se van a realizar las pruebas Saber 11. Esas pruebas se hacen cuando se termina eh, en la secundaria, y son como el paso o transitorio para la vida universitaria, para la vida de la educación, para la formación de educación superior. Y bueno, pues la idea es... Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. Entonces, vamos a trabajar entonces. ¿Qué es el duelo? Bueno, y les decía que tengo ese compromiso porque me invitaron a el colegio que me hizo bachiller a mí, aquí en la ciudad de Valledupar, un colegio, la verdad, insignia, muy reconocido en el sector público, en el sector oficial, que se llama el Colegio Nacional Loperena. Me invitaron, entonces quiero compartir con los estudiantes, tener un tiempo de motivación con ellos para que logren enfrentarse de la mejor manera a la prueba ICFES el próximo fin de semana. ¿Qué es el duelo? El duelo, el nombre nos hace pensar en que hay dolor. El nombre nos hace pensar en que hay dolor. Y si hay dolor, indudablemente, pues tenemos que reconocer que si hay dolor, algo pasó. Hay alguna situación que antecedió a ese dolor, ya sea interna o ya sea externa. Pero en el marco de la psicología, el duelo precisamente es una reacción normal ante la pérdida de algo importante para nosotros. Y aquí yo siempre he tenido que enseñar cuando trabajamos con duelo, cuando trabajamos con duelo en el plano de la psicología, que se hace necesario que nosotros reconozcamos el tiempo del evento de afectación o el evento, perdón, que causó ese duelo y el tiempo de ese evento. Porque pues se ha pensado y se ha sugerido y se ha creído también, casi que de manera normativa, que los duelos tienen unos tiempos, comillas, normales. Es decir, que uno podría solucionar un duelo, dicen algunos etólogos, en aproximadamente 30 días. Esto a nivel de la biología. Es decir, ante la pérdida de una situación, el cuerpo tiende a recuperarse 30 días después de esa pérdida. Llámese, por ejemplo, un miembro del cuerpo, una parte del cuerpo, llámese pues, una persona, llámese una pérdida en general. Hay otras personas que sugieren que los duelos oscilan entre los 12 y 18 meses de elaboración, de aceptación de todo ese proceso. Hay algunas personas que creen que después de 3 años, de 36 meses, es que se puede pensar en la elaboración de un duelo. Desde el principio,
que empezamos este diplomado, siempre les dije, yo no vengo a traer aquí dogmas, no vengo a traer ortodoxias, vengo a traer una visión general de la verdad, de lo que he leído, y no solo de lo que he estudiado, de lo que he leído, sino también de lo que he vivido en consulta. Pero uno se sorprende porque en el escenario de la psicoterapia, en el escenario del mundo psíquico y emocional del ser humano, uno se encuentra con personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido cuando ese ser querido desapareció hace más de 15 o 20 años. Pero también he dado cuenta de otros tipos de personas que los duelos los hacen en 15 o 20 días. Y entonces todas estas reglas, que un mes, que 18 meses, que 3 años, que 5 años, que 7, empiezan a caer por el propio peso de la fenomenología, por el propio peso de la idiosincrasia, es decir, de la individualización del ser humano. También me he dado cuenta que de alguna manera particular los seres humanos, nosotros le atribuimos un significado especial a dos situaciones que van a converger cuando nosotros trabajamos con duelo, que son el vínculo o la relación que teníamos con eso. Y cuando hablamos de vínculo, recuerden que hablamos de significado. Cuando hablamos de vínculo, hablamos de atar, de estar atado a algo, de estar amarrado a algo. Y lo segundo, que creo que es muy importante, bueno, hay un tercer punto que ya son los recursos, pero lo segundo que creo que es muy importante es el concepto de lo que significa la pérdida en general. Es decir, el concepto de muerte, el concepto de derrota, el concepto de bancarrota, el concepto de aquello que perdimos, ¿vale? Estos dos elementos, vínculo, concepto de vínculo y concepto de muerte o de pérdida como tal, no quiero hablar de muerte porque a veces no hay muerte, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en el escenario de las rupturas, los divorcios y las separaciones en el mundo de las parejas. No siempre hay una pérdida física, no siempre uno de los dos fallece. Es más, es curioso porque a veces se termina con la otra persona, se termina con la pareja y hay que verlo porque trabajan en el mismo escenario, hay que verlos porque todavía viven juntos, hay que verlos porque estudian en la misma universidad, hay que verlos porque viven en el mismo barrio, en el mismo edificio, o peor aún en el plano de viven en la misma ciudad, ¿vale? Entonces en algún momento pues se lo van a encontrar o van a topar con él, se van a topar con él. Lo primero que quiero que reflexionemos en esta parte es el duelo es una reacción normal. Todos los seres humanos duelamos. Y quiero que empecemos a digerir el concepto de duelar como un verbo. Duelar. Quizás casi no se habla de ese verbo llamado duelar, pero todos los seres humanos duelan. Todos los seres humanos duelamos. Y en diferentes momentos hacemos procesos de duelos. Por ejemplo, Arminda de Erasturi, cuando habla del síndrome normal de la adolescencia, ella dice que hay una de las características de la adolescencia, dice de Erasturi, es las pérdidas y los duelos que se dan en este momento de la vida, en la adolescencia. El tránsito de la niñez a la adolescencia, que tiene como un puentecito, un canal que se llama la pubertad. Hay un tránsito. Hay un tránsito. Y en ese tránsito se pierde, por ejemplo, el cuerpo infantil, se pierde psicológicamente, emocionalmente, la inocencia, y se pierden cosas que uno consideraba muy valiosas y muy importantes. Se pierde, por ejemplo, la idealización del héroe. Idealizamos al héroe, idealizamos
a nuestros padres, a nuestros cuidadores, y eso se pierde, se cae ahí en esa época de la adolescencia. Sumado a que nuestras relaciones interpersonales o las relaciones interpersonales en el marco de la adolescencia empiezan a estar matizadas por el rechazo, por la decepción, por el dolor que le puede causar a la otro precisamente ese mundo del dolor y del cambio que se está experimentando, no solo físico, sino también emocional y psicológico. El duelo es una reacción normal. Por eso para mí una de las preguntas claves cuando trabajamos duelo o vamos a trabajar duelo es, ¿hace cuánto te sucedió la pérdida? ¿Hace cuánto murió tu padre, tu madre, tu esposo? ¿Hace cuánto dejaste la relación? ¿Hace cuánto te separaste? Porque este primer punto va a determinar la forma también en que quizás normativamente podríamos mirar ese duelo. Y es curioso, porque en mi experiencia, lo que me doy cuenta es que las personas suelen consultar muy rápido, suelen consultar muy rápido. eh, a unos 20, 15 días, 8 días a veces de haber terminado con la pareja, un mes apenas de haber perdido al ser querido, y consultan, van a consulta. Y me llama mucho la atención porque, bueno, pues lastimosamente en psicología todavía nos estamos dando cuenta que buscamos al psicólogo porque lo buscamos en el marco de los, perdón, en el marco de la rehabilitación, de la cura. Yo siempre he soñado en psicología de esos sueños utópicos, que sean ilógicos, pero que sueño y trabajo por eso, para que se nos busque en psicología más por un fenómeno preventivo y de promoción de la salud, y no que se nos busque como la mayoría de los profesionales de la salud. Por ejemplo, cuando vamos al odontólogo y ya la muelita duele, vamos al médico y ya tenemos fiebre, ya tenemos la tos, ya tenemos el lagrimeo, ya tenemos el cansancio físico, o vamos no sé, a otro tipo de especialistas en el área de la medicina, porque es que ya sentimos una masita, porque es que, y no tenemos esa recurrencia. Es más, yo siempre he dicho, y sin ánimo de criticar, que a veces no nos preparan para trabajar así en las escuelas y en las academias universitarias, en las escuelas, por ejemplo, de medicina, de salud en general. Y sería muy sorprendente y muy raro, por ejemplo, que uno vaya a un consultorio de un médico y uno le diga, vengo aquí porque no tengo nada. Imagínense esa reacción del médico. Imagínense la reacción de un doctor, de una doctora, cuando usted llega a su consultorio y le digo, vengo aquí porque no tengo nada. ¿Y sabe qué suele pasar? Que lo primero que va a hacer al médico es buscarle una enfermedad para curarle, o buscar alguna patología, alguna situación de crisis que usted esté viviendo para curarlo, para mandarle medicina, para pedirle que haga tal situación, que etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si eso va a la psicología? ¿Qué haríamos con un consultante que llega a nuestra consulta y nos dice, no tengo nada, solo quiero, no sé, hablar con el psicólogo y mirar qué me puede aportar? Es interesante, porque si hay algo en que podemos empezar a trabajar precisamente es en la potencialidad, en el desarrollo de potencialidades del ser humano. Y aquí tendríamos que hacer un trabajo de promoción y prevención de la salud. Yo recuerdo que en mi consulta terapéutica una vez le dije a mi terapeuta, no tengo nada que contarte. Si yo quisiera contarte, la verdad, hoy me siento que estoy bien. Si te hago una revisión de las áreas de mi vida, en esta área estoy bien, en esto estoy bien, en esto estoy bien, en esto estoy bien. He trabajado contigo unos 6, 7 meses y me siento bien, punto. Mi terapeuta me decía, genial,
Genial. Estás validando tu sentir, estás validando tu crecimiento y eso es importante. Y qué bueno que tú ya hoy te estés dando cuenta que puedes regular, que puedes controlar, que puedes manejar a las situaciones, que tienes los recursos para hacerlo y me alegra mucho. Y fue parte de ese proceso de, de separación. La vida es dinámica, llegará quizás algún momento en donde volveré a consultar, en donde volveré a tener la necesidad de cuidar mi salud mental, pero eh, el hecho de generar dependencias con nuestro terapeuta, porque nuestro terapeuta es visto como el salvador o el superhéroe, a veces es un gran riesgo que solemos correr en el mundo de la atención de la psicología, en la psicoterapia, en la terapia de parejas, en fin, en el tipo de intervenciones que nosotros hacemos. ¿Qué podemos perder? Pues perdemos personas, perdemos cosas, perdemos una mascota. Yo he tenido pacientes sufriendo literalmente por la pérdida de su mascota. Perdemos empleos, perdemos cosas materiales, una casa, un celular, un equipo móvil. Hay gente que llora y sufre mucho por eso. El efecto migratorio. Podemos perder nuestro terruño, nuestro arraigo territorial. Podemos perder el país. Podemos en algunos momentos perder la posición social. Estábamos un día ejerciendo un nivel cierto de liderazgo, pero de un día a otro la vida nos da una sorpresa y dejamos ese cargo, ese espacio. Yo en lo personal siempre he dicho que los cargos no son otra cosa que un accidente. Llegaron a mi vida como un accidente y tendré que mirarlos porque todo accidente deja secuelas, ¿no? Entonces hay accidentes que pueden durar 7 años, 8 años, 15 años, 20 años, las secuelas de ese accidente. Yo lo veo así, perdone que de pronto sea tan fatalista. Yo hoy dirijo un programa de psicología. Tengo bajo mi responsabilidad más de 340 estudiantes y más de casi 30 profesores a quien me acompañan en el proceso de formación. Lidero un grupo de personas. Pero yo siempre he dicho, esto es accidental. Hoy estoy aquí, mañana estoy de profe y alguien será mi jefe. Y considero, siempre he tenido esa visión de que hay situaciones de la vida que ser temporales, que pueden ser temporales. ¿Y qué podemos perder? Ojo con esto. La gente pierde el concepto de sí mismo. Miren esa última que es muy profunda. Hace muy poco he tenido la oportunidad de trabajar en consulta el concepto del superhijo o el concepto de superhombre o el concepto de supermujer. ¿Saben qué a veces perdemos? El control de las cosas. El neurótico pues tendrá una tendencia a mantener casi que todo controlado. Y lo que se sale de su control le genera mucho miedo, mucha pérdida, mucha fricción, mucha carga. E inmediatamente, pues, si sale de su control, eso significa una pérdida, pero esa pérdida es atribuida a su vida. Es decir, él la toma como una derrota personal y se pierde el concepto de sí mismo, porque ya yo no soy lo que era antes. El fuerte, el valiente, el superhombre, la supermujer, el superhijo, la superhija, la supermamá, el superpapá. No, me equivoqué, me demandaron, mi esposo me dijo que no tenía el coso, mi esposo me dijo tal situación, mi pareja me dijo que no tengo tales habilidades. Y a veces esas situaciones nos llevan a pensar en que perdemos cosas. ¿Qué es el duelo? Entonces, básicamente elaborar un duelo es un proceso. Un duelo no se hace, perdonen, de la noche a la mañana. Profe, y esas personas entonces que terminan hoy con una persona y al día siguiente ya están con otras. Sí, es que toda la noche lloró y se tomó un montón de trago de alcohol y hizo de todo y mire, ya tiene otra persona. Mm, todos los duelos tienen un proceso.
Y todo duelo tiene un proceso de recuperación, de readaptación tras aquello que se perdió. Y vuelvo, insisto, es natural, pero también debe ser visto de una manera que implique un proceso. Ustedes en la literatura, es más, hoy llené la carpeta, ya me desatrasé con toda la carpeta de ustedes, ¿vale? Ya creé las 5 módulos, deposité todo lo que me había comprometido con ustedes, instrumentos, libros. En el capítulo 5, que es el capítulo de duelos, les incluí como unos 20 tantos textos de cómo elaborar el duelo, cómo trabajar duelo. Pero esta imagen que ustedes ven ahí es mi apreciación personal en el tema del duelo. Hay personas que hablan de que, que el duelo tiene 7 fases, hay otros que hablan de que tiene 9, hay otros que hablan que tiene 5. Para mí el duelo, yo lo he transmitido de una manera pedagógica, comprensible, porque a mí me gusta que mis consultantes tengan conocimiento, es decir, actualicen su adulto, no que se vayan del consultorio creyendo que yo soy el que sé más y ellos no saben nada. No, me interesa que el consultante salga de ahí sabiendo, educándolo, actualizando su adulto, porque la actualización, el conocimiento trae luz. El conocimiento trae luz. Ahora bien, resumo el duelo en este acróstico, el acróstico NITA, NITA: negación, ira, trueque y aceptación. Yo resumo todas las fases de duelo o las diversas explicaciones que hay en el duelo con estas 4 fases. En un acróstico, vuelvo, insisto, que se llama NITA. Negación. La fase de la negación es la fase de shock. Y recuerden, todo shock genera un trauma. Es decir, podríamos pensar que los duelos hacen parte de la teoría de los traumas, del psicotrauma. Todo duelo genera una pérdida y toda una pérdida también puede verse como un trauma. Yo no me esperaba la pérdida de esta situación. O quizás, es más, voy a hacer un gran paréntesis. Hay gente que dice, hay que prepararse para la muerte de tal persona, porque ya está hace 8 años postrada en una cama, porque lleva ya más de 3 meses en una unidad de cuidados intensivos y nada que avanza su proceso. Y la gente suele decir que prepárese para la muerte. Miren, por mucho que el ser humano se quiera preparar para lo inevitable, no sabemos cómo se puede reaccionar. Yo cuando hablo de preparación para la muerte o preparación para el duelo, hablo precisamente de más de algo, y es de el reconocimiento de los recursos que tengo para enfrentarme a ese momento particular de la vida, pero también hablaría de la obtención o el entrenamiento en recursos que me permitan sostener el momento del duelo y enfrentarme al momento del duelo. Estaríamos hablando como de técnicas de afrontamiento del duelo. Preparar a las personas pasa por ahí. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los recursos con los que tú cuentas cuando tu madre muera, cuando tu padre vaya a morir? Puede ser tu fe, puede ser tu buena relación con él, puede ser la honra, el haber sido un buen hijo, una buena hija, puede ser. ¿Cuáles son tus recursos? Pueden ser recursos económicos, recursos sociales, recursos políticos, recursos deportivos, hábitos de vida. Toda esta serie de elementos a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel espiritual, que pueden, en verdad, convertirse en esas herramientas que nos permitan enfrentarnos a los duelos, a un momento de duelo. Pero es mi concepto, creo yo, y con todo el respeto lo digo, algunos van a diferir y disentir conmigo, y de eso se trata pues la academia, que nadie, por mucho que se prepare para un duelo, a veces es insuficiente.
¿Por qué? Porque la vida es dinámica, ¿sí? La vida es dinámica. Y en esa vida dinámica, pues, todo puede pasar. Todo, absolutamente todo puede pasar. Y podemos ver que no, que a mí no me va a dar duro, que yo soy un roble, que yo soy muy fuerte, que ya yo he hecho lo que tenía que hacer y despediré a mis seres queridos con amor, con gratitud, con honra, le haré su buena ceremonia religiosa, cristiana, musulmana, o en fin, tendré un ritual de despedida con ellos, etcétera, y superaré. Pero cuando sucede y el evento, qué rico que alguien nos esté contando que perdió ayer a su mascotica de 25 años. Nunca fue feliz. Una persona, miren lo que dice Susi, una consultante que perdió a su novio, después se casó por despecho, nunca fue feliz, se divorció y ahora está con el novio porque se siente culpable de que a él le ha ido mal porque nunca superó que ella se casó. Imagínense. Ese es, esas gestales abiertas, diríamos en la gestal, que dejó abiertas y no la cerró. Yo laboré 4 años en la Secretaría de Salud en Medellín y por movimientos políticos me quedé sin empleo recién duro, pero por acá estoy preparándome para seguir. Así es, Mónica. Hay que seguir, hay que eh, construyendo la vida. De eso se trata. Muy bien. Bueno, estoy leyendo un poquito. Claro, es más fácil de asimilar cuando se sabe que va a haber una pérdida a cuando llega de un momento a otro. Total. Por eso digo, es más bien en generar técnicas de afrontamiento para esa situación que otra cosa como creer que voy a estar preparado. O sea, preparémonos no, no. Lo digo por los impactos emocionales que pueden ser y por los factores que a veces son incontrolables en este escenario de la muerte, ¿no? Por ejemplo. La segunda fase, bueno, la primera fase, les decía, es la negación. Ese es el primer impacto y no, esto no me puede estar pasando a mí, esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno o tan buena gente? No, 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 yo no esperaba esto y cuando más lo necesitaba y hay un shock, hay una negación. La segunda fase es la fase de la ira, de la rabia. Y en esta fase es interesante porque una rabia que no se expresa, una rabia que no es depositada en el exterior, es una rabia que se vuelca hacia sí mismo. Y cuando la rabia va dirigida hacia el ser humano, hacia sí mismo, genera malestar, genera depresión. Yo siempre he creído, y es mi apreciación en el escenario de la clínica, que todo depresivo tiene una fuerte tendencia hostil en su interior. Todo depresivo tiene una fuerte tendencia hostil en su interior. La ira. La ira es una emoción, la verdad, bastante compleja de manejar. Es una emoción que nos puede sacar, nos puede llevar a caer en un delito, nos puede perder, nos puede invitar a perder la razón, la cordura. Y he visto en muchos momentos de duelo rabia contra las instituciones, rabia contra el Estado, rabia contra papá, contra mamá, rabia contra los hijos, rabia contra la pareja, rabia contra Dios. He encontrado muchas personas enojadísimas con Dios porque les quitó ese ser querido. Pero en todo esto me preocupa aquellos que consideraron que volcaron su rabia contra sí mismos. Porque la culpa, la aflicción empieza a aparecer. Y yo no sé si han escuchado la historia de dos monjes que un día estaban frente a un río, eran muy santos, muy pulcros, creían mucho en la santidad.
Y en ese momento se acercó una tercera persona, estaban a la orilla del río, necesitaban cruzarlo. El río no era muy profundo, lo podían cruzar caminando, quizás lo más profundo era que les llegaría, no sé, al ombligo, al pecho, lo más profundo de ese río. Lo iban a cruzar y en ese momento una mujer prostituta llegó a ese lugar y le pidió el favor a uno de los monjes que la cruzara al otro lado. Ella tenía miedo. Entonces, uno de los monjes no vio un problema y se la subió a sus espaldas. Acá en Colombia decimos tuche o mochilita o burrito, decimos acá en la costa, se la montó a burrito, a las espaldas y pasó. Cuando llegaron a la otra orilla, esta mujer le dio las gracias al monje, muchas gracias por el favor. Ella siguió por un camino y ellos siguieron por otro. Como a los 200, 300 metros de caminar, el monje que no había cargado a la prostituta le dice al que había cargado a la prostituta, oiga, usted sí es mucho sinvergüenza, usted no sabe la mujer que usted se echó a sus espaldas y usted no sabe esa mujer, la calaña, la estirpe que tiene, la reputación que tiene. Y mire todo usted, y empezó a criticar al monje que había cargado a la prostituta. En ese instante, el monje que había cargado a la mujer le dice al otro, tú tienes un gran problema. Yo a ella la dejé en la orilla, pero tú todavía la sigues cargando. Y eso es lo que hace la culpa o la ira cuando se vuelca hacia sí mismo, genera culpa. Y ahí es donde uno tiene que empezar a terapiar alrededor de el dejar la culpa, el liberar la culpa y soltar la culpa. Para soltar la culpa hay que empezar a entender qué concibe, por qué la persona concibe eso como una culpa. ¿Cuál es la instrucción interna que se está dando? ¿Cuál es el diálogo interior que está manejando para que esa infracción, para que esa situación ella la considere como algo que le genera culpa? ¿Cuál es la infracción de la ley que está teniendo? Es decir, en su concepción psíquica está infringiendo una ley. Si a mí me dicen que robar es malo y robo, eso me genera culpa. Lo mismo sucede con este tipo de situaciones. Hay algo dentro de la psique humana que la está llevando a generar un sentimiento de culpa, a seguir cargando con el dolor. Por ejemplo, a nivel espiritual no hay nada más difícil que lidiar con la culpa del pecado. Una cosa es el pecado en sí y el perdón de Dios ante el pecado, pero otra cosa es muy diferente la culpa que causa el pecado a nivel teológico cristiano, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque uno ve en los estudios teológicos, en el libro sagrado, por ejemplo, de los cristianos, que Dios trata tanto con lo uno, es decir, con el pecado, pero también trata con la culpa. Esto quitó tu culpa. Hay muchos pasajes. Es más, el Redentor, el Salvador, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente quita el pecado, sino que quita la culpa. Entonces, es terapéutico también hablar de este fenómeno de lo religioso, espiritual, porque tiene esos dos grandes componentes. Entonces, hay personas que dicen, yo no lo llevé a tiempo al médico, no actué en el momento indicado. Hay una orden, una ley, una autoinstrucción, una autorregulación tan fuerte y tan marcada que siente que la violentaron y eso les genera culpa y vuelcan toda su rabia hacia sí mismos. Ahora bien, la tercera fase es la fase de trueque. Es una fase también bastante delicada, bastante peligrosa, como cualquiera de estas fases, a excepción de la última, en donde la persona va a tratar de reorganizarse. Y aquí en esta fase es donde precisamente aparecen situaciones como la persona cambia todos, te cambio mi dolor, te cambio mi situación interna por alguna situación que me pueda aliviar, comillas, y que me pueda permitir reorganizarme. Entonces, en esta fase de trueque, usted encuentra personas que se sumen en el alcohol, que se sumen en la depresión,
que se entran en ensimismamientos, en mutismo, es decir, de todo un poco, ¿vale? Truequeamos, canjeamos algo nuestro por algo que necesitamos para sanar. Pero a veces esos canjes no son sanos, no son adaptativos, no son salutogénicos. Y tratamos de reorganizarnos, claro, y aquí en esta fase de trueque es lo que sucede. ¿Qué pasa? Como lo dijo Susi aquí en el chat, una persona que no ha resuelto su duelo, lo que hace precisamente es buscarse otra persona para tratar de ese famoso, un clavo saca otro clavo. No, un clavo hace más, otro clavo hace más profunda la herida, porque otro clavo lo que va a hacer es otro orificio. Otro clavo lo que va a traer es otra situación diferente. Por eso ese cuento de que un clavo saca otro clavo es lo peormente dicho o la peor terapia de popular que existe. O tomarse, o drogarse, o en fin, el trueque. Por último, cuando la persona está tratando de reorganizarse, lo interesante de esta fase del trueque, ojo con este tics, es que cuando la persona empieza a reorganizarse, ahí es donde tenemos que empezar a brindar esas herramientas, porque va a ser una fase de ensayo y error. Voy a ver qué me sirve para sanar. Entonces la persona necesita tomar pastillas para dormir. Eso es un trueque en el duelo. Está cambiando su dolor interno por una pastilla porque necesita dormir. Está cambiando acostarse con alguien, beber, drogarse, estudiar más, trabajar más, meterse más en el trabajo, meterse más en el trabajo. Y empieza el ensayo y el error. Y ese momento de ensayo y error, ojo, tenemos que revisarlo bien, porque puede ser que una persona cuando empieza a ensayar, a entrar en ese mundo del ensayo y del error, se equivoque mucho. Y lo que tenemos que tratar de evitar es que desarrolle hábitos desadaptativos, hábitos malsanos para resolver ese conflicto interior que está manifestando. Y por último, como ya está la persona reorganizándose, teniendo herramientas adecuadas para enfrentarse al duelo, lo que pasa es que ya se empieza a aceptar la fase de aceptación, ahí escribí fase de aceptación del dolor. Se empieza a aceptar la situación ya con una visión más realista, con nuevas herramientas, con unas nuevas posibilidades de enfrentarnos precisamente al mundo del duelo. Ahora, ¿qué pasa? Podemos pensar que la pareja experimenta duelos. ¿Podemos considerar la ruptura de pareja como un duelo? Así es. Claro que sí lo podremos hacer. ¿Qué nos aporta una pareja? Miren lo que nos aporta una pareja. Primero, la experiencia de amar y ser amado, que es la necesidad más grande del ser humano. Segundo, una pareja nos aporta seguridad relacional, emocional y un apego seguro. Una pareja nos aporta seguridad, tranquilidad, nos aporta felicidad. Una pareja nos aporta un lugar seguro en medio de la tormenta. Una pareja además nos aporta la construcción de nuestra identidad personal y aún de nuestra identidad social. ¿No les ha pasado que refieren a veces a su pareja como la esposa de, o el esposo de, o la pareja del novio de, la novia de? Eso es un reconocimiento social, una identidad social que se construye también en el marco de las parejas. Y además, la pareja pues nos aporta también desarrollo social, desarrollo familiar. Ojo con esto, ojo con esta diapositiva, porque una pareja que no nos aporte, yo siempre le he dicho a la gente, el verdadero amor te lleva a ti a crecer.
Un verdadero amor suma, un verdadero amor multiplica por dos lo que nosotros tenemos. Entonces, creo que hay un reto inmenso, un reto desafiante alrededor de precisamente ver eso. Entonces, cuando la pareja se va, cuando hay una ruptura, una separación, un divorcio, la muerte de la pareja, lo que empezamos a experimentar es la pérdida de todas estas situaciones, la pérdida de aquello que la pareja nos estaba aportando. Aquí voy a tocar algunas teorías, pero para que ustedes reconozcan que hay más teorías, yo les expliqué básicamente lo mío. Ese acróstico NITA, ustedes lo pueden aplicar en el marco de la pareja, ¿vale? Modelos de desafíos. Ojo, esto es muy general, ¿no? Y muy práctico. Pero dentro de lo general, recuerden que hay que individualizarlo. Vamos a encontrar, por ejemplo, una pareja que perdió a un hijo. Vamos a encontrar una pareja que perdió un negocio. Vamos a encontrar una pareja que perdió una mascota que tenían ellos como perrijo, como gatijo. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, si hay alguien de España lo podría confirmar. En España se creó una ley, casi que una ley, en donde las mascotas adquieren la condición casi que de un hijo en los procesos de separación y divorcio en España. Y ya se está empezando a hablar de regulación de visita de la mascota, se está empezando para visitar a la mascota o tener la mascota, se está hablando de custodia ya de la mascota cuando hay un proceso de separación. Porque ese tema de los perrijos, gatijos, ¿cierto? Este mundo de humanizar eh, a los animalitos está cobrando mucha vigencia. Eso tendrá sus pros, tendrá sus contras, no queremos entrar al plano de lo clínico, hay gente que dice que eso es una patología, considerar al perro un hijo, no sé, una pareja, a veces consideran hasta los animales como una pareja, es a veces una patología. Bueno, no quisiera entrar en esos dilemas, pero sí ya hay hoy día regulaciones en algunos países que nos permiten ver cómo se están preocupando por esa mascota. Entonces, independiente de la situación, tenemos que empezar a concebir que el duelo en cualquier escenario de pareja va a cumplir esas 4 fases que yo les mencioné, pero que también tendremos que empezar a generar acciones alrededor de ella. Entonces, según Neymeyer, en el año 2000, la elaboración del duelo pasa por un modelo de desafíos. Tenemos que reconocer la realidad de la pérdida, es decir, tenemos que llevar a la persona a conocer la pérdida. Miren, a veces no, y lo digo a veces porque digo a veces, no porque, sino por la particularidad de los casos. Yo he tenido consultantes que solamente decirles, es que ya no está contigo, ya murió, ya él se fue, ya partió, punto. Y suena muy fuerte y drástico y duro, pero el reconocimiento de la realidad actual es uno de los grandes pasos para empezar a encontrar la salud. El vínculo, ¿recuerdan? Estar atado. Y hay personas que están atadas más en lo emocional, en lo psicológico. La muerte no nos roba a los seres queridos, los inmortaliza en el recuerdo. La vida muchas veces lo hace y no nos damos cuenta. Esa es una frase de Elizabeth Kubler-Ross, que es una tanatóloga genial en el mundo de la psicología. La muerte no nos roba a los seres queridos, los inmortaliza en el recuerdo. La vida muchas veces lo hace y no nos damos cuenta. Abrirse al dolor. Yo he tenido momentos de terapia de duelo en donde le he dicho a la persona, ¿llora? ¿Quién te dijo a ti que llorar era malo? ¿Quieres llorar 10 veces al día? Hazlo. Hazlo. Ábrete a sentir el dolor. Segundo, hay un desafío a nivel terapéutico, es conocer los significados. Por eso no quiero redundar en todo esto. ¿Qué significado tiene para la persona la muerte? ¿Qué significado tiene la persona esa pérdida? ¿Qué significó para ella esa situación?
Alguien decía ahorita, perdí mi trabajo hace poco, 4 años de estar trabajando en ese escenario, pero estoy aquí estudiando, estoy capacitándome porque la vida tiene que seguir. Ahora, ¿cómo construimos un nuevo significado o una nueva relación con aquello que se perdió? Por eso, cuando hay rupturas de pareja, la opción del contacto cero es saludable, no es un acto de cobardía, no es un acto de miedo, no es un acto de orgullo, no, la opción contacto cero con una pareja, cuando hay ruptura, cuando hay divorcio, es válida. Si, perdone la expresión, voy a ser fuerte, si a la pareja le da la gana de borrar las fotos de las redes sociales, contactos, todo, está bien. Porque ahora lo que está tratando de hacer es construir una nueva relación con eso que se perdió, con esa persona que se perdió. Y si ya lo perdí, ¿para qué buscarlo? Ya no está conmigo. Y reinventarnos puede ser una frase, una fase interesante. Yo he tenido de todo en este momento del reinventarse. Y esto es muy curioso porque yo creo que las mujeres se van a sentir identificadas, porque las mujeres cuando terminan una relación lo primero que hacen es cambiar algo de su parte física, de su presentación personal. Entonces se cortan el cabello, se lo pintan de rubio, de rojo Mystic, se lo colorean de morado, de verde, de azul. En fin, los hombres hacen duelos de otras maneras, van, se emborrachan, hablan con sus amigos o juegan un partido de fútbol, se encierran en sus trabajos, en fin. Hay un tema también de la comprensión social del duelo, pero tenemos que reinventarnos. Y una de las cosas que yo siempre le sugiero a mis consultantes es cuide su presentación personal en el momento del duelo, porque es la manera, una de las maneras de reinventarse. Una de las maneras de reinventarnos es con nuestra presentación personal. Y yo siempre le he dicho, ¿quién le dijo a usted que de pronto esa persona no vuelva con usted ahora que la vea más bonita? Pero no, entonces usted entra a la lipotusa. Aquí en Colombia hablamos de la tusa, es el fenómeno de cuando se termina una pareja y entra ese estado de duelo, de dolor, de aflicción, y entonces la persona hace una liposucción gratuita, llorando todos los días, no comiendo, y se pone delgada, flaca, ¿cierto? Ahí se hizo una lipotusa. Y yo le he dicho a la persona, supera esa situación. Es tiempo de que vayas al gimnasio, el tiempo que vayas al spa, es tiempo de que vayas al salón de belleza, es tiempo que te arregles tu cabello, tus uñas, que te maquilles, que salgas más bonita de lo que antes eras. En pocas palabras, para que el otro literalmente diga, mira de lo que te estás perdiendo. Y yo le digo, o sea, es un reto, es un desafío, ¿vale? Ahora, hay dificultades específicas en los momentos de duelo, o sea, ahí, por ejemplo, cuando tenemos que mediar en una decisión, cuando una de las partes o las dos toma la decisión de dejar la pareja, eh, cuando hay un duelo anticipado o por situaciones inesperadas y fortuitas, cuando esta pérdida trasciende, entonces ya no solamente hay pérdidas eh, del ser humano, sino que hay pérdidas de hijos, de estatus, de economía, de trabajo, de reconocimiento. Recuerden que hay varias pérdidas, no, a veces no solamente hay una sola pérdida, hay varias en el proceso de la separación con la pareja. Se pierde el espacio, se pierde algo territorial, se pierde el arraigo con los hijos, contacto con los hijos. O sea, es decir, hay varias pérdidas que hay que precisamente empezar a reconocer en los duelos. Hay un impacto en el sistema de creencias. Ya yo que creía que esta relación era para toda la vida, que íbamos a llegar
a viejitos juntos, que íbamos a estar hasta que la muerte nos separara. No sucedió lo que yo creía. Se ponen en entredicho entonces la estabilidad, las creencias, el modelo de vida. La crítica social aparece, la crítica familiar aparece, las relaciones sociales empiezan a ver afectadas. Y son dificultades que vemos en el marco de las relaciones de pareja. Además, a veces hay procesos que tienden a ser muy ambiguos, que uno no sabe si en verdad terminaron, por ejemplo, porque van y vienen, porque tienen relaciones ahora y parecen más amantes que ahora son esposos. Entonces él viene, me visita, me hace el amor y se va. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, entonces lo que se perdió fue lo emocional y no lo físico, y uno no entiende cómo se está en una dinámica como esa, pero todo eso es válido. O sea, son dificultades que surgen en el marco de la pareja que hay que entender a la luz del duelo. La multidimensionalidad de las consecuencias emocionales. Hay ambivalencia en términos, en ganancias. Eh, Está un miembro de la pareja que siempre espera al otro, siempre espera al otro. Y el otro hace lo que hace, le ha sido infiel, le ha roto, le ha hasta maltratado, pero está ahí. Por ese tema de la dependencia, ese tema de la simbiosis que veíamos ayer. Vamos a encontrar parejas con hijos y según Cáceres, Mani y Vidal, hay que trabajar esa parte también. Vamos a encontrar parejas con hijos y hay que trabajar entonces la multidimensionalidad de lo que les hablaba ahorita, la elaboración de las pérdidas, pasar de la relación conyugal a la relación postconyugal. Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta que hay parejas que terminan bien y se convierten hasta en amigos. Hay otros que ni se hablan. Y entonces el hijo o el hijo, la hija, van a jugar el papel como de los emisarios, como de esas palomas mensajeras. Dile a tu papá, dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a tu mamá, dile a tu mamá que no me ha mandado, dile a tu papá que yo no voy para esa reunión, dile a tu mamá. O sea, y el hijo se vuelve como ese puente que, perdone la expresión, quizás no tendría por qué estar ahí, porque está siendo el receptor del odio, del rencor, del malestar. Y eso hay que aprenderlo a manejar también. Eso hay que enseñarle a las parejas cómo dinamizar de la mejor manera una relación en donde quizás lo único que los está uniendo es un hijo. Ya no nos une el amor. Y yo siempre he dicho algo, uno puede ser ex jefe, ex empleado, ex psicólogo también, si usted quiere serlo, pues usted deja su carrera y ya nomás la ejerce. Usted dice, yo fui un psicólogo, yo soy ex psicólogo, ¿cierto? Usted puede ser ex novio, ex amante, ex esposo, pero usted no puede ser ex papá o ex mamá. No, no, no es que desde hoy decido dejar de, no. Quizás en la práctica vemos hombres que lo hacen, ¿no? Pero eso no se debería hacer y no se puede hacer. No, no, no es lo ideal, no es lo sano. Es una situación que vamos a mantener por siempre y que independiente de la situación va a continuar. Somos padres de un mismo hijo y no funcionamos como parejas, pero como padres hay unas mínimas de convivencia que deben responder para ello. Hay que definir la relación entonces después de esa post-separación y lograr una organización individual cuando se han separado los padres que tienen hijos. Factores de riesgo en los procesos de duelo de pareja. Hay factores relacionales, porque a veces la relación es ambivalente con la persona con la que se ha roto. Un día está bien, un día está mal. A veces hay relaciones narcisistas en las que el uno predomina más que el otro y se siente que es el dueño de todo, del otro como tal. Se abren o se reabren viejas heridas. Cuando se pierde la posibilidad de tener el tiempo de relación que nunca se tuvo y que se deseaba, aparecen conflictos como estos. Y hay relaciones muy dependientes, a veces en ambas direcciones, ni yo te dejo ni tú me dejas. Si me dejas me muero, si me dejas me mato, son factores de riesgo en la dinámica relacional. A nivel circunstancial, pues podemos empezar a tener pérdidas asociadas a la separación. El tipo de ruptura va a ser también determinante para un proceso de duelo en pareja. Por ejemplo, pueden haber rupturas que fueron violentas, que se fueron hasta los estrados judiciales. A veces hay rupturas traumáticas.
porque hubo una tercera persona en cuestión y generó un dolor y una carga y una decepción y una frustración que lo que literalmente genera es un trauma. Hay rupturas que son inesperadas. Dejó de llamarme y dejó de escribirme, dejó de hablar conmigo y ya, se acabó el amor y ya no hablamos y ya no somos nada. Y hay a veces rupturas que pueden ser evitables, ¿cierto? Si tomamos decisiones a tiempo. Los abandonos, las pérdidas múltiples, es decir, esas parejas que terminan y terminan y terminan y vuelven y inician y vuelven y empiezan. Yo le llamo que viven la vida como los toreros, por temporadas, como el teatro que viene por temporadas a los pueblos, como los circos que vienen por temporadas a las ciudades. Cuando se tiene obligaciones múltiples, cuando se hay compromisos financieros, esas circunstancias deben tenerse en cuenta como factores de riesgo en el proceso de los duelos. Cuando hay una separación tras un largo periodo de desgaste, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Factores históricos, cuando hay historial de depresiones, de otras psicopatologías, ojo con los, los consultantes de la pareja, con los miembros de la pareja que tienen tendencia a la depresión, que tienen tendencia a la ideación suicida. Es más, a veces la pareja nos cuenta, Doc, a mí me preocupa mucho ella, me preocupa mucho él porque yo lo veo muy triste y él hace muchos años se tomó una pastilla. Él hace muchos años intentó cortar, él hace muchos años decía que quería matarse. A mí me da miedo que se mate, que se ahorque, que no, en fin. Hay que tener en cuenta el tema de las enfermedades biológicas, hereditarias, hipertensión, diabetes, todo esto. Recuerden que hay factores emocionales que se están viendo afectados y que pueden potenciar la enfermedad, que pueden alterar el metabolismo y que perfectamente pueden generar hasta la muerte de ese miembro de la pareja. Eh, las relaciones anteriores, si en otras relaciones desarrolló apegos inseguros, fue dependiente, quizás en este momento también lo va a hacer. Y si ha tenido duelos que no han sido resueltos, también puede ser un factor de riesgo grandísimo en la dinámica de pareja. Hay factores personales, entonces la forma en que afronta los miedos de manera cognitiva, de manera emocional, de manera conductual, sus creencias, sus valores, la intolerancia ante el malestar emocional que experimenta y la intolerancia, el no reconocimiento de sus sentimientos de dependencia. Estos son factores de riesgo personales. Factores de riesgo sociales, a veces amigos, la familia, no apoyan, no ayudan. Hey, ¿y cómo vas con fulanito? Oh, pero si ya yo terminé, hombre, con esa persona, ¿por qué me preguntas? Lugares que visitaban juntos, que traen recuerdos. Negar el problema no va a solucionarlo. A veces no se cuenta con una red social de apoyo, no se cuenta con amigos, con personas en las cuales uno pueda hablar, depositar parte de su dolor en esos escenarios seguros. No se cuenta con ayuda terapéutica, no se va al psicólogo, no se consulta a un profesional en estos momentos también. La gente cree que eso se me pasa solo o yo lo resuelvo de cualquier forma. Este es un modelo de manejo de duelos que se llama Humanizar, lo creó Marisa Magaña y José Carlos Bermejo. Ellos, en un escenario mexicano también, precisamente, y español, comparten la visión de que a los seres humanos tenemos que tratarlos como personas y que tenemos que aprender a identificar en qué momento, en qué fase del duelo, según la anita, está viviendo cada persona. ¿En qué momento estás? Entonces miren que es importante que si hay una pareja, se defina, es posible que él apenas esté en la fase de negación y la otra persona esté en la fase de ira o de trueque. Y ese desequilibrio nos va a permitir a nosotros hacer una atención humanizada. Ojo, no conviertan la teoría de los duelos como en un protocolo. Yo por eso no, yo les decía desde el principio, yo a veces manifiesto mi disenso con el tema de los protocolos, de las guías y los manuales, porque es que
Si el ser humano fuera, fuera igual todo, pues hagámosle, hagamos un protocolo, hagamos una guía, una ruta radical y ortodoxa para tratar a la gente. Pero si le sale una arista, o como decimos acá en la costa, y si le sale un pelo al gato, si le sale un pelo a la sopa, ¿cómo vamos a reaccionar? Por algo que no esperábamos, por algo que no teníamos. ¿Sí ven? No persiga una secuencia inamovible cuando usted trabaje con duelos. Trate más bien de humanizar la situación, de tener una visión singular y particular de ese duelo. Diferentes dificultades, entonces, precisarán diferentes niveles de intervención. Diferentes dificultades precisarán, entonces, diferentes niveles de intervención. Humanicemos el duelo. No seamos primer paso, segundo paso, tercer paso. Yo, en lo personal, nunca trabajo así, la verdad. Y de pronto, si usted comparte o no comparte eso, pues, como les digo, es un tema muy respetable. Pero yo creo en que el ser humano es singular, en la fenomenología, el existencialismo, la construcción de lo hacemos cada individuo. Construimos nuestras propias verdades. En el momento en que se identifican las pérdidas, es necesario reconocer al doliente. Y ese doliente es capaz de mirarse viviendo un proceso de adaptación. No me voy a acoger aquí, pero voy a hablarles más bien de las estrategias. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que acoger empáticamente a las personas que están en un momento de duelo, o la pareja que está en duelo, manifestar respeto, validación de sus sentimientos, tener una mirada positiva de manera incondicional con ellos, ayudarlos a narrar. Aquí está mi hija produciendo, creando. Miren, está aquí mi hija creando. No sé qué estará. ¿Qué vas a hacer, hija? Es un cuadrito. ¿Vas a pintar algo? Bueno. Ayudarles a ellos a la narración del duelo, atender sus mecanismos de defensa, darles tiempos, a tener en el proceso del duelo, escucharlos, tener una exploración que sea compartida, tanto por el terapeuta como el consultante, estar en búsqueda de esas emociones, perdón, canalizar y manejar esas emociones que tenemos que trabajar las ambivalencias, empezar a trabajar técnicas como reestructuración cognitiva, tiende al cierre, solución de problemas, asociación libre, en fin, procesos motivacionales, todos ellos hacen parte de reconstruir el recuerdo y usar el perdón. Usar el perdón. Y con esa última frase que estoy diciendo en este instante, quiero adentrarlos precisamente al mundo de lo que es el perdón y cómo concibo o cómo yo trabajo el perdón, ¿vale? Quiero que me cuenten en este instante, voy a dejar de compartir para poder proyectar esto. Quiero compartirles algunas ideas generales, no es una norma, no es... Hay protocolos, quiero decirles que hay protocolos para manejar el perdón, bastantes, ya están creando protocolos de perdón. En la carpeta les dejé unos protocolos de manejo de perdón, pero ¿cómo lo hago yo? Perdón, ¿cómo lo hago yo? Ay, se me pasó, vale. Primero, vamos a empezar a definir el perdón por lo que no es el perdón. El perdón no es un sentimiento, ojo. No es verdad que uno perdona hasta que ya no sienta o hasta que uno olvidó la situación. El perdón no es un sentimiento, señores. Que cuando yo sienta tal cosa es que voy a pedir perdón, es que cuando ya no sienta, perdonaré. No, no, no. Les aseguro que nunca vamos a perdonar si creemos que el perdón es un sentimiento. Segundo, el perdón no es dejar de sentir o perder la memoria. O sea, no es como Hombres de Negro que tenían un aparatico que disparaban y se borraba la memoria y ya, ¿no? O dejar de sentir algo, ¿no? A veces solemos trabajar con parejas en este plano del perdón y creer que se necesitan muchas razones para
para olvidar al otro. Entonces lo que empieza a hacer la persona es a llenarse de argumentos negativos. Me pegó, me violentó, no me mira, no me saluda y mira cómo terminó conmigo y ahora y empezamos a llenarnos de un montón de cargas negativas y de reproches y reproches y reproches y reproches y situaciones que, comillas, consideramos son el argumento perfecto para olvidar a la otra persona. Pero quiero decirles que ese no es el camino, porque lo único que vamos a hacer acumulando más heridas en el alma es atarnos más al otro, porque si hay algo que ata es el sentimiento negativo, el odio, el rencor, lo que hacen es atar al ser humano, mientras que el perdón y el amor liberan. Así lo decía Nelson Mandela cuando estuvo en la cárcel. Lo único que libera a los hombres es el perdón y el amor. El perdón entonces se sitúa, a diferencia del resentimiento que se encuentra en el nivel emotivo, en la voluntad. Entonces perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Escúchenlo bien. Entonces lo que hay que hacer es trabajar en el acto voluntario y en la acción voluntaria de perdonar. No en la acción voluntaria de dejar. No, los psicólogos a veces nos equivocamos trabajando el perdón porque creemos que tenemos que inyectarle a las personas una dosis de perdón y ya llenos de perdón, entonces sí van a hacerlo. No, creemos que el perdón viene como por lo etéreo. No, el perdón es algo real y se materializa en las acciones. Se materializa a través precisamente de una decisión. Hay que entonces tener claro la diferencia entre sentir y tomar una decisión. Es que yo no siento, no, es que no es de sentir, es de tomar una decisión. Tomar una decisión. ¿Qué es el perdón? Perdonar es optar por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído con la persona al ofenderla. No es que se suprima la ofensa o hacer como si nunca hubiese existido. Es decidir modificar los sentimientos negativos. Es un acto de amor que exige el deseo de eliminar los efectos de la ofensa. Uno no puede perdonar al que lo ofendió si con su voluntad, uno puede, perdonar al que lo ofendió si con su voluntad así lo quiere. Los sentimientos estarán ahí. La ofensa no se borrará de pronto de la memoria, pero uno decide cada día no vivir en el resentimiento, sino vivir en paz. Para mí, perdonar, para mí, es recordar sin dolor. Uno no olvida. Que diga es que, sí, es que perdón y olvido, sí, pero más que perdón y olvido, es perdón y garantía de no repetición, como hacemos en Colombia. Miro Ausberg decía, básicamente, perdonar es costoso, es llevar la ira que le causa el pecado de otros. El culpable queda libre mediante el recurso de cargar él mismo con su propia indignación y siguiendo el camino del amor. ¿Cómo se concibe el perdón? El perdón, algunas personas lo conciben como un acto que demuestra rebajarse, otros consideran que es para débiles, otros ven el perdón como el acto de que se perdona pero no se olvida, y eso está bien, pero ahora se trata es de recordar sin dolor. Se piden disculpas o se perdona pero se vuelve a caer en lo mismo. Y entonces hay una teoría de Thomas Hayes que se llama la teoría del anzuelo. Así como este pez que ustedes ven ahí tiene un anzuelo, así pasa con el que no perdona. Lo que hace es mantenerse anclado, atado, preso de ese anzuelo que en cualquier momento le va a quitar la vida, que en cualquier momento le va a quitar la felicidad, porque va a ser alado por ese anzuelo y va a salir del lugar en donde debería estar y vivir con tranquilidad. Muchas personas no piden perdón porque piensan que la otra persona es la que tiene el mayor número de faltas. Vea, yo nada más le dije una sola grosería, una palabra soez. Él me dijo 10, o sea que él es el que tiene que pedir perdón. Interesante. La mayoría de las personas dicen solo Dios es el que puede perdonar a la gente y no los hombres. Yo no soy Dios para perdonar ni pedir perdón. Que le pida perdón a Dios. A mí no. O yo no le voy a pedir perdón. ¿Qué?
Solo se otorga o se pide perdón a los que se estiman, a los que se quieren, porque de resto jamás reconoceremos nuestros errores y pediremos perdón, y mucho menos llegaremos a perdonar a los que nos han hecho daño. Resultados negativos de la falta de perdón: en la vida espiritual, las oraciones no son respondidas, no se puede conocer la felicidad, y nos desobedecemos al Creador diciendo que amamos a la gente, que odiamos a nuestro hermano, que amamos a Dios a quien no vemos y que odiamos al hermano al quien podemos ver. A nivel emocional, aparece el menosprecio, la capacidad de concentrarnos y hacer foco y tener un pensamiento rumiante en lo negativo. Nos concentramos mucho en lo que la persona nos hizo. Pensamientos, aparece el pensamiento negativo y proyectamos amargura, y mire, ponemos la cara como el muñequito ese. En la vida emocional, además, aparecen las máscaras, la frustración, la autoconmiseración, aparece la quejabanza. Yo le llamo quejabanza al acto de quejarse todo el tiempo. Si llueve es malo, si no llueve es malo, si hace calor es malo, si hace frío es malo, si sale el sol es malo, si no sale el sol es malo, si tenemos plata es malo, si no tenemos plata es malo. Todo es una queja. Aparece el desinterés por la vida, el deseo de querer morirse, porque a nadie le interesa lo que me está pasando, lo que está sucediendo en el entorno. Aparece el dolor, el resentimiento, la ansiedad, el deseo de venganza y muchas otras cosas más. En la mente, ¿qué pasa? Pues hay heridas, aparece la ira, el resentimiento, el orgullo, el deseo de venganza, el no sentirse querido, el no sentirse comprendido, el rechazo, la soledad, el miedo. Además, en el campo físico aparecen las úlceras, la hipertensión arterial, la fatiga, las jaquecas o migrañas, el insomnio, la artritis, el cáncer, y aparece la escasez, la ruina y aún la pobreza. Además, hay resultados negativos del perdón. Denme un segundo, por favor. No me cuelgue. Qué pena con ustedes. Es que me adelantaron allá el espacio, entonces voy a tratar de terminar esta idea general con ustedes. Aquí hay muchos resultados entonces negativos del perdón. Mírenlo aquí: campo social, nos levantamos barreras, los amigos toman la misma actitud que nosotros, mucha gente empieza a odiarnos. La historia ha contado muchas cosas bonitas. Jean-Pierre decía que el perdón es un acto propio de personas que han llegado a una auténtica madurez. No te dejes engañar, perdona, decía Santo Tomás. Benedetti, el poeta, decía: el perdón es el perfume que despide una flor después de ser pisada. Miren ese mensaje tan bonito. También Voltaire: se perdona en la medida en que se ama. Einstein decía: el perdonar nos hace libres de espíritu. Mahatma Gandhi: el perdón es el agua que extermina los incendios del alma. La gran diferencia es que no concedimos, y aquí quiero respetar sus credos y sus ideologías, pero muchas veces hay una gran diferencia del perdón espiritual ofrecido en el mundo religioso, católico, cristiano, con el perdón que concebimos los seres humanos. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos hecho la oración del Padre Nuestro en donde dice: Padre, perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si analizamos la frase, la oración del Padre Nuestro nos hace pensar que Dios ya asume que hemos pedido perdón, y como ya hemos pedido perdón antes, ahora sí vamos a su presencia a pedirle perdón a Él. Eso es lo que quiere decir esa frase, si no lo habíamos analizado. Entonces, Jesús es un ejemplo máximo de perdón. Entregó su vida por nosotros, abandonó su omnipotencia, se hizo siervo, tenía derecho a un justo juicio y no lo buscó, no lo tuvo, tenía derecho a seguir vivo, no había hecho nada que mereciera la muerte, pero murió. Y hay un llamado a imitarlo, porque así como Él nos enseñó que había que perdonar 70 veces 7, y 70 veces 7 es un número, no es que 70 por 7, 490, no.
70 veces 7 implica el número ilimitado de veces que deberíamos hacer. Y bueno, si usted va en 480, en 469, ¿cierto? En 489, perdón, pues quiero decirles que quédese ahí y siga, porque eso no se debiera acabar jamás. El perdón se da, no importa si la falta es grande o pequeña. Solo la persona que es sensible a la debilidad humana y a su necesidad puede perdonar. Así como de gracia recibiste, así debemos dar de gracia. Y se debe perdonar de corazón. Principios básicos para perdonar: hay que tener una actitud positiva hacia la ofensa y hacia la persona. Hay que mantener un buen estado de ánimo. Debemos ser tardos para hablar, tardo para evitar palabras explosivas. Entender que la ofensa lo que nos está mostrando es la necesidad del otro. No admitir la venganza. Mantener un ambiente sin amenazas, sin imposiciones, sin ultimátums. Cooperar con Dios para ayudar al ofensor. Recordar que Dios nos ha perdonado mucho. Yo quiero dejarles una tarea, y con esta tarea quiero pedirles entonces que hoy sea un fin de semana. En Colombia hay puente festivo, que sea un puente festivo y un fin de semana lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de realización para todos ustedes, pero que tomen la decisión y que hagan este ejercicio de acercarse a sus parejas, de acercarse a sus padres, a sus hijos, a la persona que quizás le ha ofendido o a la que usted ofendió, y tome la decisión de perdonar de corazón. No importa lo que usted esté sintiendo. Empiece con un ejercicio de visualización hoy. Imagínese esa persona, imagínese dirigiéndose a esa persona o escribiéndola o llamándola y diciéndole perdóname. Quizás sin ningún tipo de argumentos y de justificación, solamente decirle perdóname. Si es necesario hablar con ella, pero empiece por lo menos a decirle perdóname. Haga una lista de las cosas que usted cree que esa persona necesita y que usted ha descubierto con la ofensa que han tenido los dos. Pero no desaproveche la oportunidad de hacer algo por esa persona hoy. Y como un acto de fe, como un acto de imaginación, como un acto de visualización, rompa, queme el papel y aventúrese a crecer, a ser mejores, a ver que hay una total liberación en su vida y en su corazón. Colombia necesita gente. El Salvador, Guatemala, Chile, Paraguay, España, Estados Unidos, República, Costa Rica, Venezuela, necesitan personas que estén libres de las cadenas que causa el resentimiento. Solo así, en verdad, aprenderemos a perdonar, cuando entendamos que hay algo más que hacer, hay algo más que construir juntos. Quiero pedirles excusas de antemano y decirles que estoy inmensamente agradecido con ustedes por estos 2 semanas y media de formación, de riquezas, de crecimiento, de felicidad al lado mío, de trasnocharnos, de esforzarnos. No la subí en el grupo, en el Drive. No sé si ya tienen acceso en el Drive. Sin embargo, ya le digo a los funcionarios de la SIL que les den acceso a la carpeta, ¿vale? Les den acceso a la carpeta. En ese acceso a la carpeta, como les dije, ya me desatrasé, ya me puse de acuerdo con ustedes. Van a tener todo este material, todas las presentaciones como se los había prometido, material extra, libros, textos, artículos, que les va a servir mucho. Les quiero mucho. El examen se hizo durante las 2 semanas y media. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo hice exámenes casi todos los días. Donde les pedía que compartieran de sus vidas. Para mí ese es el mejor examen. Para mí ese es el mejor examen. Feliz día. Yo les quiero mucho. Gracias por darme la oportunidad de entrar a sus vidas, por darme la oportunidad de entrar a sus casas, porque sé que muchos se conectan desde sus casas. Gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus trabajos, a su profesión, a su disciplina. Gracias por permitirme aportarles de lo que conozco, de lo que sé, de lo que he vivido.
Gracias a ustedes por las riquezas que me han dado, por el cariño transmitido. Eh, si están interesados en asuntos personales, de acompañamiento, de mentoría, de orientación, de apoyo, con todo el gusto. Escríbanme al interno. Les recuerdo, mis redes sociales es mi nombre, Josnel Torres. Así me consiguen todas las redes sociales. Y a través de mis redes sociales me pueden contactar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya no se llama Twitter, ya ahora se llama X. ¿Sí? Eh, Mi teléfono, yo creo que alcanzaron a compartirlos. Estoy en los grupos de WhatsApp del diplomado, ahí también me pueden rastrear. El número es 300-307-482 aquí en Colombia, y estaré dispuestos a escucharlos, a seguirles aportando, a apoyarles en su proceso de formación y crecimiento también. Con todo el cariño del mundo, estaré dispuesto a seguir compartiendo, atentos a la CIL. En algún momento volveré quizás en otro curso, otra tarea, otro taller. Gracias por su cariño, por sus caricias, por todo lo bonito que pudimos compartir con ustedes en este tiempo. Gracias a todos. Para mí ha sido un gusto, un placer, un privilegio. Yo soy muy feliz con esto. Y para mí lo mejor que pueden decir eso, lejos de que uno sea un buen profesional, un buen psicólogo, lo puedan referir a uno como un buen ser humano. Para mí es más valioso que eso. Siempre lo he dicho, he luchado por ser útil, no por ser importante. Y mientras pueda yo hacer este tipo de tener este tipo de espacios y compartir este tipo de situaciones, lo haré con el mejor de los gustos y el mejor de los cariños. Les abrazo el alma, a los colombianos les deseo un feliz puente festivo, y a todos los internacionales, a las personas que estuvieron durante todo este proceso de formación, gracias por el aporte que ustedes hacen también para la certificación, porque es un aporte que enriquece la verdad a sus vidas, no solamente a una corporación, una institución, sino que enriquece sus vidas ante todo. Dios les bendiga, les abrazo el alma, les quiero mucho y les deseo éxitos en todo lo que emprendan, en todo lo que sueñen, en todo lo que anhelen, que tengan realización integral en todo lo que de aquí en adelante viene para ustedes. Que el cierre de este segundo semestre del año que está empezando, y este 2023 termine de la mejor manera para todos ustedes, con nuevas herramientas, con unas nuevas visiones, unas nuevas oportunidades de seguir creciendo. Les quiero mucho. En la distancia, mi amor, mi cariño, mi admiración, mi respeto para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, caricias para todos, escritas, ojalá hubiesen sido físicas y tener un espacio de poder compartir abrazos, pero este medio nos ha dado la oportunidad menos de conocernos. Estaré dispuesto a escucharles, a recibir también dudas, inquietudes, es más, les voy a pedir, hoy voy a colocar un pequeño post en mi Instagram, y para que el que participó del grupo lo comente, escriba cosas interesantes de lo aprendido, tengamos un feedback también por ahí, por ese medio, en mis cuentas institucionales, en mis cuentas personales. Les abrazo el alma, les quiero mucho. Feliz día a todos. Gracias. Amén, amén, amén. Que así sea. Muchas gracias a todos.